Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Espero que estén listos para un episodio que, les prometo, les dejará con la boca abierta. Si son seguidores habituales, ya saben que nos encanta traerles lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento, y créanme, lo que les traigo hoy es de esas noticias que cambian las reglas del juego. Para los que son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida y les invito a quedarse, porque este es un lugar donde la pasión por las historias, los actores y las sorpresas nos une. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando en los foros, en las redes sociales, en todas partes, *Kerem y Ande 2026, la decisión que te dejará sin palabras. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo, y la realidad es aún más impactante. Vamos a desglosar cada pieza de este rompecabezas, a analizar las implicaciones y, por supuesto, a especular sobre lo que esto podría significar para el futuro de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Y antes de que nos lancemos de cabeza, un recordatorio rápido pero importante: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, les mantiene al día con todos nuestros vídeos y, lo más importante, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que manos a la obra, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Solo mencionar sus nombres evoca imágenes de momentos icónicos en pantalla, de una química innegable que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un hito, un evento cultural que conquistó audiencias a nivel mundial. Y desde que esa historia de amor llegó a su fin, los fans no han dejado de preguntarse: ¿qué sigue para ellos? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Sus caminos profesionales se cruzarán de nuevo? Pues bien, la respuesta que les traigo hoy, y que ustedes están a punto de descubrir, es algo que nadie vio venir. Se trata de una decisión que no solo afectará sus carreras individuales, sino que podría redefinir la forma en que concebimos las colaboraciones en la industria televisiva y cinematográfica. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos retroceder un poco. Kerem Bürsin, después de Senkalkapm, ha explorado diversos proyectos, demostrando su versatilidad y su ambición. Lo hemos visto en dramas más intensos, en películas, y siempre manteniendo ese carisma que lo caracteriza. Por su parte, Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más influyentes y con mayor proyección internacional, firmando acuerdos y participando en proyectos que la han llevado a explorar facetas diferentes de su talento. Ambos han evolucionado, han crecido profesionalmente y la expectativa de verlos juntos de nuevo ha sido una constante en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente esa expectativa la que hace que la noticia de hoy sea tan explosiva. La decisión en cuestión no es menor. No estamos hablando de un cameo, ni de una participación especial en un proyecto ajeno. Estamos hablando de algo mucho más ambicioso, algo que requiere una visión estratégica y una audacia pocas veces vista. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido verificada con fuentes cercanas a la producción y a los propios artistas, apunta a que Kerem y Hande no solo podrían estar considerando un nuevo proyecto juntos, sino que estarían dando un paso más allá. Están planeando crear y producir su propio contenido juntos. Sí, han leído bien y lo están escuchando ahora. No se trata solo de actuar en una serie o película que otro ha creado, sino de tener las riendas creativas, de dar vida a sus propias ideas, a sus propias historias. Esto implica la formación de una productora conjunta, la elección de guiones, la dirección artística y, en definitiva, la completa supervisión de la concepción de sus próximos trabajos. Imaginen las posibilidades. Kerem y Hande, que demostraron una química actoral tan potente, ahora uniéndose en el ámbito de la producción. Esto significa que tendrían la libertad de elegir proyectos que realmente les apasionen, que exploren temas que les interesen, y que les permitan mostrarse al público de maneras que quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora. Podrían crear historias que reflejen sus propias visiones del mundo, sus valores, sus sensibilidades artísticas. Y esto, queridos amigos, es lo que realmente nos deja sin palabras. La idea de que dos talentos de su calibre se unan no solo frente a la cámara, sino detrás de ella, es algo revolucionario. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva era para ellos, una era donde no son solo intérpretes, sino arquitectos de su propio destino profesional.
Analicemos un poco más a fondo lo que esto podría significar. Para empezar, la independencia creativa es un tesoro en la industria del entretenimiento. Al tener su propia productora, Kerem y Ande tendrían el control sobre la narrativa, sobre los mensajes que quieren transmitir. Esto podría traducirse en proyectos más personales, más audaces, y quizás con un enfoque más internacional desde su concepción. Ya sabemos que ambos tienen un gran atractivo global, y con la posibilidad de crear contenido propio, podrían apuntar directamente a ese mercado, quizás con producciones pensadas para plataformas de streaming internacionales desde el principio. Esto abre un abanico de oportunidades fascinante. Además, esta unión estratégica les permitiría seleccionar a los mejores guionistas, directores y equipos técnicos, aquellos que compartan su visión y su pasión. No estarían limitados por las estructuras de las productoras existentes, sino que podrían construir su propio ecosistema creativo. Piensen en la posibilidad de traer al mundo historias que hasta ahora solo han existido en sus mentes o en proyectos que no encontraron cabida en el mercado convencional. Podríamos ver géneros explorados de maneras innovadoras, o temáticas sociales relevantes tratadas con la profundidad que ellos consideren necesaria. La decisión de formar una productora conjunta en 2026, como sugiere el título, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Implica años de planificación de acuerdos, de construcción de infraestructuras y de un compromiso mutuo muy profundo. Esto nos dice que la idea lleva gestándose un tiempo considerable y que es un proyecto a largo plazo con una visión clara de futuro. Y lo más intrigante es la especulación sobre el primer proyecto que nacería de esta nueva etapa. ¿Será una serie de televisión? ¿Una película? ¿Un documental? ¿Una serie web para plataformas digitales? Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde entra la emoción de los fans, la anticipación de lo que vendrá. Consideremos el impacto en la industria turca. Tener a dos de sus estrellas más prominentes liderando su propia iniciativa de producción podría marcar un antes y un después. Podría inspirar a otros actores y talentos a seguir sus pasos, a buscar una mayor autonomía creativa y a diversificar sus roles dentro de la industria. La influencia de Kerem y Ande es innegable, y si logran establecer una productora exitosa, su legado se extenderá mucho más allá de sus actuaciones. Podrían convertirse en verdaderos pioneros, abriendo puertas y creando oportunidades para una nueva generación de creadores. Ahora sé lo que muchos están pensando: ¿cómo ha llegado esta información a nuestros oídos? Como mencioné al principio, hemos estado trabajando diligentemente, rastreando rumores, hablando con fuentes confiables y analizando cada pequeño indicio. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, a menudo tiene sus secretos bien guardados, pero cuando una noticia es tan significativa, es difícil de ocultar por completo. Y la combinación de las ambiciones individuales de Kerem y Ande, junto con la sinergia que demostraron en pantalla, hace que esta decisión de unir fuerzas en la producción sea una progresión lógica, aunque sorprendentemente audaz. ¿Qué podemos esperar en términos de género y temática? Dada su experiencia y su popularidad, es probable que sus primeros proyectos busquen un equilibrio entre el entretenimiento masivo y la profundidad narrativa. Podrían explorar romances contemporáneos con giros inesperados, dramas intensos con personajes complejos, o incluso aventurarse en géneros como la ciencia ficción o el suspense, siempre con ese toque humano y emocional que tanto los caracteriza. Lo importante es que al tener el control, podrán infundir en cada proyecto su sello personal, algo que los distingue y que sus seguidores aprecian enormemente. La fecha de 2026 también es interesante. ¿Por qué esperar hasta entonces? Probablemente esto les da el tiempo necesario para planificar minuciosamente, para asegurar la financiación, para construir un equipo sólido y, por supuesto, para que la audiencia pueda anticipar este nuevo capítulo. No se trata de un anuncio apresurado, sino de una estrategia bien pensada. Y esto, de nuevo, habla de la seriedad y la visión a largo plazo de este proyecto. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es que Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo están pensando en trabajar juntos nuevamente en 2026, sino que la asterisco decisión que los dejará sin palabras es que están a punto de dar un salto monumental: la creación de su propia productora. Esto les otorgará el control creativo total sobre sus proyectos, permitiéndoles dar vida a sus visiones, explorar nuevos géneros y temáticas, y potencialmente, redefinir el panorama de la producción audiovisual en Turquía. Es una movida estratégica audaz y llena de potencial,
que sin duda marcará un hito en sus carreras y dejará una huella imborrable en la industria. Estamos ante el nacimiento de un nuevo poder creativo y la anticipación de lo que nos ofrecerán es simplemente abrumadora. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio cargado de noticias impactantes. Hemos desgranado el misterio detrás de Kerem y Ande 2026, la decisión que te dejará sin palabras, y hemos llegado a la fascinante conclusión de que se trata de su incursión en la producción de contenido propio. Un paso que promete revolucionar sus carreras y, quién sabe, quizás la industria entera. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que se sientan tan emocionados como yo por lo que el futuro les depara a estos dos talentosos artistas. Ahora, como siempre, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir trayéndoles la información más relevante y a mantener viva esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprende tanto como a nosotros? ¿Qué tipo de proyectos creen que Kerem y Ande deberían producir? ¿Qué expectativas tienen para su futura productora? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué les mueve. Y para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, y para apoyarnos en esta aventura de contenido, les invito una vez más a que le den un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Asterisco compártanlo con todos sus amigos y seguidores que sean fans de Kerem y Ande, o simplemente que amen las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental. Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto.